Hola, bienvenidos una vez más a la tertulia en femenino. Como todos los días que nosotros salimos en pantalla, vamos a hablar de Santiago, de lo que ocurre en esta ciudad. Y lo hacemos contando, como siempre, con la presencia de nuestras opinadoras. Mónica Nogueira. Hola Marina, encantada aquí para dar caña. Sandra Cuiña. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí un día más con todas vosotras. Y María Almodóvar. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Como ustedes ya saben, las tres son redactoras, periodistas en El Correo Gallego, cada una en una sección, y hoy vienen a opinar, como siempre, de la realidad y de lo que pasa en esta ciudad. Y comenzamos con los grafitis, las pintadas, porque Santiago, las calles, las rúas, no hay portalón de garaje, local vacío que no tenga una pintada, un garabato, algo con colorido mal puesto y con muy mala pinta. Creo que se van a reunir, si mal no me equivoco, la próxima semana, a finales de este mes o principios del que viene, la Asociación de Vecinos del Ensanche con el concejal de Xanduro de Convivencia, para ver si llegan a un acuerdo y consiguen evitar o acabar con todas estas pintadas. ¿No es así, Sandra? Sí, es así porque los vecinos del Ensanche, sobre todo los de la asociación vecinal Raigame, no pueden más con esta situación y no me extraña porque pasear por algunas calles del Ensanche da auténtica pena. Pongo un ejemplo muy claro que le vendrá a la cabeza a muchos espectadores, que es la Rúa Nova de Abaixo, que es un auténtico desastre ver cómo están las persianas de muchos negocios. Hay gente que lo achaca al tema de que los bajos están vacíos, desocupados, sin negocios, pero en otras calles, como por ejemplo República Argentina, que sí están los negocios en funcionamiento, tienen exactamente el mismo problema. Las persianas de sus bares, de sus locales, están llenas de grafitis que son un horror. Y ya no solo las persianas, es que incluso los contenedores, las señales de tráfico, los indicadores de las paradas de autobús, las paredes que están cubiertas con granito, es que no hay esquina de Santiago que no se salve. Hay calles como la avenida de Romero O'Donayo que hay más de 70 grafitis. La avenida de Lugo es una auténtica barbaridad. Están también todos los garajes, todos los negocios repletos de pintadas. Incluso, pues, yo estos días me he ido fijando y los letreros de las señales luminosas de tráfico en las que la DGT nos avisa, ¿no?, de que pues estamos con la campaña del cinturón, si bebes no conduzcas, bueno, este tipo de cosas, por detrás la mayoría de ellas también tienen grafitis y los vecinos, claro, están desesperados porque ellos, si pintan de nuevo el portal, es que no les dura ni un día intacto. Porque claro, los grafiteros, que algunos llaman artistas callejeros, yo no los llamaría así, para mí son auténticos gamberros, sobre todo los que se dedican a hacer este tipo de cosas en el centro de la ciudad, pues eso, que para mí no son artistas y yo creo que hay que tener mano dura con ellos y es precisamente lo que piden los vecinos, mano dura con esa ¿Vosotras gente. también opináis que mano dura para acabar con las pintadas? Sí, mano a ver, dura. mano dura, por supuesto, pero seguramente Duarte diría que esto es cultura y como la cultura no se tutela, a lo mejor los derivan a la casa de la juventud, ¿no?, ahí a pintar el ganso, o sea, que es lo que hace un poco esta gente. No, eso no es arte, arte es otra cosa, ¿no?, que seguramente podremos ver más tarde. Eso es vandalismo y parece mentira que tantas cámaras de seguridad como hay en las calles y que estamos tan vigilados para algunas cosas, para esto no, y estos individuos salgan indemnes totalmente de todo lo que hagan, ¿no?, sobre todo porque luego el dueño de un establecimiento comercial se ve absolutamente indefenso, no puede hacer nada, y lo que tú apuntabas, Sandra, que por mucho que lo arregle, al día siguiente ya lo va a tener hecho un desastre otra vez, ¿no? No hay derecho a que la capital de Galicia esté así, con siglas, con cosas absolutamente sin sentido, a veces insultos. Bueno, nos ha llamado la atención porque en las pintadas, que vimos las imágenes, hay dos que se repiten siempre, un monigote amarillo y un pez.
Claro, eso tampoco se hace en 2 minutos. ¿Cuándo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? No los ve nadie. Es que no hay vigilancia, es que si hay un guardia de seguridad, si hay solamente una persona que se dedica a vigilar las calles, a lo mejor por la noche en función de la calle por la que le toque hacer la ronda, pues claro, ¿qué va a haber? Nada. Yo creo que normalmente este tipo de acciones las hacen en grupo e incluso seguramente pues unos están pintando y otros están vigilando, pendientes de si viene o no la policía. De todas formas, María, yo creo que mucha vigilancia no hay, porque hay que recordar que el año pasado, durante todo el año, solo hubo una multa, una sanción económica por pintadas. Eso quiere decir que muy pendientes de este tema no se está, ¿no? Bueno, yo creo que poco más puedo apuntar después de todo lo dicho, ¿no? Pero yo creo que sí hay grafiteros que son artistas, de verdad, sí, que hay veces que hacen cosas magníficas, en murales, en algunos sitios que te presentan en unas paredes, cosas súper bonitas, que no lo saben hacer. No lo que vemos, efectivamente, claro. Lo que estamos viendo aquí en el medio de la ciudad es auténtico vandalismo, y no digamos ya además cuando esto se hace incluso en monumentos, en edificios con valor histórico y demás, ¿no? Y claro, no pueden saber qué es lo que cuando se hace, porque lo harán con nocturnidad y alevosía y por supuesto en momentos que nadie puede pasar, y como vinimos denunciando tantas y tantas veces, hay muy poca vigilancia, ¿no? Hay muy poca policía. Y en Monteros tenemos también grafitis. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, María, ya hemos comentado que en toda la ciudad, tanto en la zona nueva como en el ensanche, Santiago está lleno de pintadas y ahí lo habéis visto en las imágenes que ponemos. De todas formas, sí que hay forma de saber quién los hace, porque muchos de esos grafitis van pintados con unas firmas que pueden representar o a un grafitero o a una banda de Yo te digo que Duarte los conoce a todos. El problema es que para poder multarlos hay que pillarlos con las manos en la masa, y eso es precisamente lo complicado. Y respecto a lo que decía Mónica de que hay grafiteros que son verdaderos artistas, es verdad que hay en alguna zona de la ciudad, yo sé de una que está en SAR, junto al multiusos del SAR, por donde está el viaducto del tren, que allí hay auténticos murales pintados, unos grafitis que son obras de arte, ahí no lo pongo en duda, pero lo que vemos en la ciudad no. Yo creo que tiene que tener su espacio y que puede haber su espacio. Y de hecho a mí me gusta. Pero no es que les dé la gana, es decir, un espacio asignado para ellos. Pero porque yo ahora voy aquí delante de esta televisión, se me ocurre hacer una pintada y claro, lógicamente pues tengo un problema, como es normal. Pero esta gente no, y eso es lo que no puede ser, o sea, que existan zonas acotadas para que puedan hacer su arte los que verdaderamente pues sí que hacen obras que merece la pena contemplar. Bueno, ¿no? si me dejáis un pequeño apunte, porque claro, esto es un problema de todas las ciudades, no es un problema solo de Santiago. Lo que sí es verdad que en Santiago está todo como muy reunido, como apuntaba Sandra, en zonas muy determinadas, hay demasiado tanto que afea mucho, y es más, da una sensación de abandono, de suciedad, que yo creo que es lo realmente horrible, ¿no? Y hay, bueno, curiosamente, cuando de las pocas veces, porque como dice María, no estudiamos mucho, pues yo estudié un poquito, nada, y un apunte que salió por ahí que me pareció muy curioso, que es, por ejemplo, en Sydney, en Australia, que nos queda bastante lejos, tenían tal problema, le costaba 34 millones de dólares la limpieza de los trenes y metros en la ciudad, ¿no? De todas las noches, a todos momentos, le volvían a pintar y era un dineral. Ahora, con $500,000 han inventado un sistema que nada más detectar, llevan los vagones y en las estaciones, cuando detectan en los sprays, pitan unas señales y salen, les dicen dónde están los grafiteros y van a por ellos. Y bueno, están creo que encantados. Claro, eso yo creo que nos saldría un poquito fuera de mano, ¿no?, para Santiago, pero bueno, que es un apunte que es Pero en curioso, determinadas ¿no? zonas, pues igual habría que pensarlo, como es el casco histórico, que también es una zona muy afectada por el tema de las pintadas, que además a veces da auténtica pena ver esas paredes encaladas con pintadas y a veces incluso en la piedra. Pues igual hay que pensárselo y poner en marcha algún sistema así. Pues tenemos dos ejemplos, uno en la zona antigua y otro en el ensanche, de cómo se puede rehabilitar o evitar
pintadas. Uno es un portalón que está en la calderería, al lado de un hotel, del Hotel Real y de la cafetería Blue. Está pintado con las Marías. Y otro es en las galerías, ahí lo tienen. Este portalón se pintó no hace mucho y está porque siempre se lo pintaban. Nos van a explicar las dueñas del hotel el por qué lo pintaron. Y tenemos también otro ejemplo, que lo que les comentaba antes, de las Galerías Zafiro, que tienen unas bonitas fotos de Santiago, de monumentos de Santiago, en las partes de atrás de los locales, que están cerrados, incluso alguno da a un patio de luces para evitar que se vea ese patio de luces. Y con estas bonitas fotos evitan también que se pinten las ventanas y esas galerías. Entonces hemos estado con Carmen Arán y Rita Sobrado, propietarias del Blue Café y del Hotel Real en la Calderería. Ellas nos dijeron el motivo por qué pintaron el portalón con las Marías. Escuche. Eso nos ocurrió porque tenemos los dos negocios, esa calle está muy oscura y el portalón estaba hecho un Cristo lleno de pintadas, de cosas muy feo, estaba muy feo. Necesitábamos darle un poquito de vidilla aquí a esta calle. Y además cuando estaba Fanny pintando el portal, pues bueno, un atractivo increíble para la ciudad, ¿no? Gente muy mayor diciendo qué bien, qué maravilla, explicándole la historia de las dos Marías, porque además ella es de Ciudad Real, ¿no? Pero que ya la conocía, ¿no? Porque son dos señoras que siempre le llamaron mucho la atención, pero daba gusto ver a la gente pues ahí de la ciudad implicándose con el proyecto, ¿no? Les hizo mucha ilusión, desde luego que sí. Ya ven, una pintada que evita otras pintadas feas y aún encima llama la atención de los ciudadanos de Santiago y de los turistas. Es un portalón por donde pasa mucha gente y siempre gusta verlo y llama la atención. Y ahora también traemos el por qué la presidenta de la Comunidad de Vecinos del Zafiro, María Elisa Rodríguez, ¿por qué se le ocurrió poner esas fotos? Ven. Un día pensando, porque las galerías estaban muy deterioradas y llevaban casi 40 años sin pintar y sin nada, el suelo muy estropeado, y hemos decidido con los vecinos, pintar y arreglar un poco las galerías. Entonces, un día, es que me vino a la cabeza así, yo un día miré así, porque son unas ventanas que daban para un patio, otras daban para un local, y estaban muy deterioradas. Para pintar, las ventanas, ya sabes, los cristales quedan feos pintados. Entonces cogimos y dije yo, ¿y si ponemos aquí unas fotos? Entonces hablé con alguna amiga mía que tengo, Loli Calle, ¿cómo se llama? El Poli Couselo, el que hizo la obra. Estuvimos así hablando y yo le dije, mira, a mí me gustaría poner aquí unas fotos o lo que sea. Pues vamos a probar de traer unas fotos o traer algo así. Y él habló con un chico y nos trajo unas fotos, nos las pusimos allí a la exposición de los vecinos en la portería y después los vecinos eligieron las que vinieron, claro, porque después no fui yo la que elegí, yo elegí también, pero la parte también fue de los vecinos que dijeron, no, pues mira, queremos esta, nos gusta esta. Unos decían una cosa, otros otra. Al final, pues fuimos cayendo todos en la misma justo y en el mismo. Y así hicimos, no hicimos de otra manera. Pues evitamos para mí, no lo sé, pero para mí que evitamos que haya tantos maleantes por allí, porque tenemos un portero por la mañana, otro por la noche. Y no vemos así destrozos como antes. Antes había pintadas por todas partes. Ahora la gente parece que trata mejor de respetar, al verlo todo bonito y todo limpito, parece que trata mejor de respetar las cosas. Ya ven, dos ejemplos de lo que podemos hacer en toda la ciudad, o algo parecido, y están dando su fruto porque el portalón de las Marías no lo pinta nadie y las Galerías Zafiro están relucientes. ¿Qué, lo llevamos a la reunión con el concejal? Me parece una idea brillante. Imaginaros todos los locales vacíos, sobre todo esos que se ven llenos de carteles, unos sobre otros, todo papeles, sucio, todo tirado, con una foto de Santiago. Bueno, pues yo creo que el ayuntamiento podía darle una vuelta y ayudar
a que esos locales que están cerrados mientras no tienen una actividad y tal, pues que estén bonitos, ¿no?, de cara a la galería. A mí me parece, sí, muy acertado, sobre todo en el caso que comentaba Elisa Rodríguez, ¿no?, en el edificio Zafiro. El hecho de colocar esas fotografías, lo veo muchísimo más estético, ¿no?, a pesar de todo, y apoyo lo que dice Mónica, ¿no?, que todos los locales que pueda haber vacíos en la ciudad estarían pues mucho más presentables y no habría esa sensación de abandono, ¿no?, como existe ahora. El graffiti de las Marías, a ver, está muy bien, es bonito, pero yo lo que ¿Le vas a me... poner un pero, María? No, yo lo que... Yo iba a decir, no. Fanny sí que es un ejemplo de artista, grafitera artista. No, yo no le pongo pero a ese graffiti. El único pero que yo pongo es que tengas que pintar un graffiti para proteger tu negocio. Ese es el tema. Porque a lo mejor a ti no te gusta. Y respetas que eso sea arte y que esté muy bien hecho. Pero ¿por qué tienes que pintar un graffiti para que te respeten tu negocio? Eso es la reflexión que yo me hago. Evidentemente es un graffiti precioso, que además tiene que ver con Santiago y es todo un emblema. Pero yo me quedo más con la parte de fotografía, pero es un gusto personal. Te respondo yo a la pregunta de por qué hay que pintar un graffiti, porque ahora mismo es la única solución efectiva para evitar que te dejen el portal hecho un desastre. Porque no funciona lo que debería funcionar. Ya. Que es la educación. Pero es la única medida Ahí. efectiva. Pero claro, es que entonces te estás, digamos, amoldando y te estás rebajando y estás amoldándote a lo que otras personas te están pidiendo y que no tienen ninguna autoridad ni potestad para decirte a ti lo que tienes que hacer. Una cosa es que tú quieras pintar porque te guste y otra cosa es que te veas obligado a hacerlo, que es bien distinto. Es una reflexión nada más. En el caso del portalón de las Marías, además yo creo que está muy bien elegido, Si yo no digo que esté está mal, muy bien ni elegido que- el motivo, porque además ellas dos siempre bajaban por esa zona, por la calderería, y a mí me parece una idea estupenda, y creo que incluso otros negocios de la zona vieja deberían tomar ejemplo y hacer algo similar. Veo que va un poco más allá de evitar simplemente los grafitis, que lo han hecho con mucho mejor gusto, gusto, sí. imposible. Y el caso de las galerías Zafiro, creo que el cambio es espectacular. Y pienso que, en referencia a lo que decía Mónica, que el Ayuntamiento de Santiago quizás debería tomar nota e incluso sacar algún tipo de normativa al respecto para obligar a aquellas personas que tienen locales vacíos a tenerlos de una forma adecuada. Lo que ocurre es que el Ayuntamiento de Santiago, todo lo que no sean ideas que salgan de sus mentes, lo voy a dejar ahí, no voy a emitir ningún tipo de calificativo, dicen no. Ese Bueno, no, a lo mejor no, es a lo mejor sí. Bueno, pues En ya este diremos caso aquí de- si el no se convierte en sí, pero por lo general, y hablo de proyectos que había y que han tirado abajo, y que eran proyectos muy beneficiosos para la ciudad, los han tirado abajo simplemente porque no salieron de sus mentes. Mira, hablando de esto de... Porque de no la- saben, y de ya la, está. la educación. Bueno, lo que grafitis ha habido decíamos. siempre. Es Sí. verdad que ahora el tema dejan está hoy meter desbocado. baza, ¿eh? Un momentito, Pero un yo momentito. recuerdo, o sea, recuerdo en la ¿Cómo época de Bugallo, recuerdo también en la época de Agustín Hernández que siempre ha habido grafitis. Quizás, pues en esas épocas se intentaba paliar la situación, pues volviendo a pintar y Sí, pero ahora hay más demás, que y nunca. con más sanciones y demás. Pero este problema lo ha habido siempre Sí. y ya ha habido negocios antes de, por ejemplo, el Hotel Real con las Marías, que también optaron por esa solución de poner en su verja un dibujo, un graffiti, para evitar este problema. Es que no tiene tan fácil solución. Bueno, depende, vamos a dejar meter bazada. Dejemos hablar a Mónica, Pida que no la deja. palabra, por favor. No, que va, para nada, estáis muy divertidas, muy entretenidas. Lo que pasa que yo era un apunte con eso respecto a lo que comentabas de por qué se ve obligada la gente pues, a tomar una determinada medida, pues pintar a las Marías o poner unas fotografías. Bueno, pues por lo que decíamos, ¿no? Que cuando parece que si el espacio está cuidado, atendido y tal, como que no te lo van a ensuciar de la misma manera, ¿no? Digamos, ensuciar, hacer esas pintadas feas. Vale, pero ¿de dónde vienen esas pintadas feas? Efectivamente, de la falta de educación, total y absolutamente. Y entonces, como para que nos eduquen, lo mejor es hacerlo desde pequeñitos, yo creo que podíamos copiar también otra idea que la pusieron, digo esto... Que no estudiaste, dices tú. Estudié los grafitis porque no tenía ni idea. Y entonces vi una iniciativa que me pareció fantástica y digo, a ver si
no sé, copiamos lo bueno de que siempre hay ideas buenas en todas partes, ¿no? Y es que es justo del mes pasado. El mes pasado en Granada llevaban a unos niños los colegios a hacer una borrada de pinturas feas sobre patrimonio cultural y artístico. En este caso, claro, Granada, fijaros que también tiene un casco histórico, pues como Santiago, y bueno, pues súper pintadas horribles por todas partes. Entonces llevaban a los colegios, a los niños, una iniciativa también del ayuntamiento. ¿Y por qué no tienen que borrar los niños? No, que lo iban borren, a que lo pintar, pintan. iban a pintar, Mónica María. bueno, vamos a ver, la idea luego se amoldará cada uno como Es tal. que vamos, los pobres niños limpiando las pintadas de llevaban a otros. los niños para explicarles y concienciarles de que eso estaba mal, que pintar es muy bonito. Los niños, es más, llevaban sus cuadernos, pintaban lo que había sobre esas paredes, muchas veces, pues porque eran dibujos, unos le gustarían más y otros menos, y luego colaboraban, a ver, borrar, no creo que se Muy pusieran mal, yo no allí. dejaría a mi hijo que borrara Pero una bueno, pintada de otro. Creo que es una iniciativa que educas a los niños desde pequeños a explicarle qué es arte, qué no es arte, qué es estropear los Esto es como lo de edificios y Carmena, demás. con lo de limpiar las colillas, limpiar el comedor, No, los no es padres, lo mismo, no, el no, tal, el no, cual. no es lo mismo, María, no. Bueno, Esto es educarnos. Pero los niños, ¿por qué tienen que borrar las Reconocer. pintadas? No, las que de los niños otros? reconozcan, No. no es borrar, posiblemente lo de borrar es entre comillas, es Yo mirar entiendo lo que dice Mónica, de querer concienciarlos. concienciar Eso a los sí, niños que de que concienciar eso, sí, que que se borren den no. cuenta, que se Bueno. den cuenta de lo que es una cosa, lo que es otra y dónde se puede hacer y dónde no. María, por una vez, mira, voy a estar de acuerdo contigo. Bueno. Te voy a dar... Sí, voy a estar de acuerdo contigo. Y es verdad que yo creo que ante el problema que estamos teniendo en Santiago y ver cómo... Es que a mí me da mucha pena ver cómo está el ensanche, cómo están determinadas calles de Santiago, pues sí que creo que se deberían endurecer más las sanciones. Y es más, creo que a la persona que se le pillase haciendo pintadas debería ponérsele pues durante un mes, un tiempo, a ¿Trabajos borrar, sociales? no, O que los borrara a borrar, todos. a Claro. limpiar todas esas Efectivamente. pintadas. Sí, Ya, sí. Sandra, pero habíamos comentado que solo habían cogido a uno. Claro. Es decir, la sanción la podemos tener y de hecho la sanción ya se tiene, ya te pueden multar por pintar las paredes. Pero ¿cuántos han cogido pintando? El año pasado a una persona, ese es el problema, que Mira, si debería los haber quieren coger, los cogen. más vigilancia en ese sentido. Si nos ponen a nosotros ahí patrullando la ciudad, como decía la canción, seguro que pillamos a todos. La cuestión es que haya efectivos y que estén destinados, que les permitan dedicarse a eso. Bueno, estoy segura que las autoridades municipales están en ello y que tampoco les gusta que nuestra ciudad esté llena de pintadas feas. Y ya que estamos hablando de acicalamientos, nos vamos a la avenida de Vilagarcía, porque si no lo saben, se lo comentamos, le van a lavar la cara, la van a poner reluciente y bonita, después del verano comenzarán las obras. Que conste que este ya era un proyecto que estaba del PP, de la anterior corporación, pero no se llevó a cabo porque, si no lo saben, se lo comento, por allí también pasa el Camino de Santiago y Patrimonio tiene que intervenir en estos casos y se demoró un poco la reforma. Empezará, como ya les he dicho, después del verano y creo que tenemos en esta obra algo que a ellas no les va a gustar y creo que Sandra no se opone, y es que tiene el mismo diseño que la calle de Montero Ríos, para carga y descarga. Yo soy la bandera de Montero Ríos en este programa, ya lo sabéis. Y serás también la banderada entonces de la avenida de Vilagarcía. Por supuesto. Como dice Sandra, esperaremos a que empiecen y que lo hagan. No, pero vamos a... Bueno, venga, Sandra. Bueno, con la venia, Marina. Con la Bueno, yo en el caso de Montero Ríos tengo que decir que a mí estéticamente me gusta más la calle ahora mismo como está. Entonces, pero vamos a la creo avenida que, de Vilagarcía. Sí, pero creo, déjame que voy a ello. Entonces la avenida de Vilagarcía, si va por el mismo camino, a mí ahora mismo me parece una calle estéticamente bastante fea, que deja mucho que desear. Es como triste, oscura, sombría, no me gusta nada la avenida de Vilagarcía. Y si hacen una obra similar, yo creo que puede salir ganando a nivel estético. Ya a nivel funcional no me meto. Hasta que esté la obra realizada y veamos cómo va a quedar, pues habrá que esperar para hacer una valoración.
Mónica. Bueno, yo soy Tus- totalmente contraria Tus aceras preferidas. a que no se... Bueno, es que lo de compartir, lo de... Ya te digo, será el sello que dejará, la impronta que dejará el gobierno de Compostela Berta, lo de que sean las aceras compartidas, peatones y coches. Yo sigo pensando que no, que la acera es para los peatones y no puede subir un coche a la acera. Pero bueno, lo que decía Sandra de que va a estar mejor, seguro que va a estar mejor, porque ahora mismo lo que tienen es una calle muy mala. Está mal el pavimento, está mal, hay, bueno, fochancas las que quieras, y Las aceras muy estrechas las el aceras. adoquín que lo van a todo quitar. mal, por eso creo que una remodelación la pide a gritos, la avenida Villa García, ¿no? Ahora, que se haga de esa manera, yo la pega que le pongo y le seguiré poniendo es a esa compartir, y veremos a ver cuando se abra... Cuando se empiecen a abrir esas calles y veamos los problemas y los inconvenientes que lleva consigo eso. Bueno, queda muy poquito para la inauguración de Montero A ver Ríos. si es verdad. ¿Tú crees? A ver, estamos a... La semana- ¿A qué día estamos? A ver... Yo no sé, estoy con el tic-tac de Pablo Iglesias, tic-tac, 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 pero ya me está llegando. ¿Pero qué ocurre? Que aquí es como todo. Siempre están dentro del plazo porque siempre hay prórrogas. Entonces siempre están dentro del María, aún estamos dentro de plazo. Sí, sí, el plazo estamos era dentro a del finales plazo. del mes de marzo. Estamos dentro del plazo con esa plaza, esa pseudoplaza inviable, con esa señal que un día Mónica nos envió a nuestro grupo de WhatsApp diciendo, bueno, ¿quién es capaz de ver esta señal en donde dice que los peatones son la máxima prioridad cuando tú circulas con el coche? O sea, cómo está colocado todo. Lo que apuntaba Mónica. Bueno, Que María, es que yo no estamos en la comparto avenida idea de Vila García y la compartir, semana que viene, de sí, compartir. la semana que viene, si Montero Ríos Pero deja que no termine. está terminado, volveremos sobre Montero Ríos. Pero es que Y tengo por que apoyar lo cierto- que dijo Y por Mónica. cierto, también tenemos que mandarle desde aquí nuestro apoyo a los vecinos de Vistalegre, que vuelven a sufrir un parón en su, Pero en su espera que obra. no dije nada de la avenida de Villa García. Espera, ya que estamos hablando de calles que están sufriendo, que sufren, pues no nos olvidemos de nuestros vecinos de Vistalegre. Pero a Montero Ríos iremos la semana que viene si no acaban la obra. Cíñete a la avenida Bien, de pero, Vila es que, García. pero Mónica habló de Montero Ríos y yo tengo derecho a hablar de Montero Ríos. Entonces suscribo lo que dijo Mónica y hablando de la avenida de Villa García digo que, vamos a ver, que no empiecen una obra sin terminar la anterior, yo parto de esa base, y luego que quieren, decías tú... Empezarán hacer- después del verano. Después del verano lavar, estará terminado Montero Ríos, Ah, bueno, ¿no? esperemos que sí. Bueno, sí, yo ahí tengo ya más esperanza. Lavar la cara, bueno, tenían que lavarse ellos la cara también. Porque, vamos, a mí el sentido de la estética de estas personas me parece bastante cuestionable y bastante patético. Entonces, yo claro que apoyo una remodelación de la avenida de Villa García. Es horrorosa, es verdad. Y yo estoy harta también de los adoquines, bueno, pues por muy artísticos y por muy importantes o por muy valiosos que puedan ser. Pero es que no, a mí que estos señores cada vez que que amenazan con una obra es que echo temblar y ya no me salen las palabras y titubeo y todo, porque, no sé, es horroroso todo lo que hacen, todo. Para ti, Para mí, ellos, claro, para mí, evidentemente para mí. no, y para otra mucha gente tampoco será. Bueno, que Supo- conste que ya muchos de ellos ya empiezan a cuestionar las decisiones de estas personas. O sea, Bueno, en la diferencia también está que lleguemos a acuerdos. y que no tiene que todos haber somos- seguridad. Vale, Estética sí. tiene que haber, pero sobre todo tiene que ser una calle segura. Y ya hablaremos de lo que tú comentabas, pero va a ser una calle muy insegura cuando se inaugure, y si no, tiempo al tiempo. Pues la avenida de Villa García es complicada, porque además ahí hubo atropellos muy graves, y no es para solo mirar la estética, que también, que es mejor que haya una calle bonita, pero por supuesto es un sitio, un nudo complicado, y supongo que tendrán en cuenta a la hora de diseñar esos problemas de seguridad en esos cruces complicados, que, bueno, aprovechar para introducir más medidas de seguridad. Bueno, yo creo que a lo mejor sería necesaria una campaña para explicarle a la gente que ahí tienen prioridad los peatones, incluso señales más grandes, para que conductores y peatones se acostumbren a esa nueva circunstancia y que no haya esa confusión. Pues eso yo, vamos, lo suscribo totalmente, por lo menos ya que si van a convivir de esa manera, señales luminosas en el suelo, bueno, hay muchos ejemplos de cómo se pueden hacer las cosas y sí, para que aclare un poco al viandante y al conductor
que están conviviendo, porque llega un momento que te crees, sobre todo los peatones, nos vamos a acabar creyendo que somos dueños y amos de toda la calle y vamos a cometer muchas imprudencias, más de las que ya cometemos. Sí, que ya... como hemos comprobado en este programa, con los semáforos y los pasos de peatones. Sí. Bueno, pues ya que de accesibilidad estamos hablando, o de seguridad, nos vamos con problemas de, vamos a ver, ¿cómo le diría yo? Sí, de accesibilidad, de poder acceder a muchos sitios donde no podemos, bueno, nosotras sí, pero aquellas personas que tienen algún problema de movilidad no pueden. Y es que descubrimos que en la Plaza de Galicia el parking está haciendo un ascensor. Con esto nos fuimos también a otros parkings de la ciudad para ver cómo estaban. Descubrimos, como ustedes ya saben, el parking de San Clemente no tiene accesibilidad para minusválidos, ni para carritos de niños, ni para gente con problemas. Y descubrimos también que en la estación de ferrocarril hay una plataforma donde podían hacer o querían hacer 4 ascensores. Esas escaleras de la estación de ferrocarril que llevan, yo creo que desde que se hizo la estación y que no se han salvado, para poder evitarlas tienes que dar un gran rodeo. Estuvimos por allí, tenemos imágenes de cómo está ese ascensor y queremos, o por lo menos yo creo que sería deseable, que todos los espacios públicos que no tienen buena movilidad cuenten con un ascensor como el que hay en la Plaza de Galicia. No sé si lo habéis visto. En la Plaza de Galicia, sí, bueno, por fin también, está estupendo. Y también en la Rosa también lo hay. Ahora, exactamente, pero yo lo que ya creo... se hizo con... Sí, ya se hizo en su momento. Pero bueno, el que apuntabas del parking de San Clemente, que está, vamos, en el centro, el más accesible para llegar a la catedral, al casco histórico y tal, creo que es, bueno, que no entiendo cómo a estas alturas le permiten que esté funcionando sin haber adaptado de alguna manera un acceso, pues eso, para minusválidos, personas en sillas de ruedas, niños, familias que llegan con los cochecitos con sus niños, tal. Es increíble, ¿no?, que esté ahí en el medio y medio de la zona antigua de Santiago y que no tenga una forma accesible de llegar a sus plazas. Creo que hay que darle una vuelta a eso y que debería de exigirse, vamos, que eso sea así. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Mónica, me parece increíble que no tenga un ascensor. No, los parques, no sé, me parecen unos sitios normalmente, salvo los que son nuevos, o sea, me dan miedo, me parecen tétricos, lúgubres y quizás contribuye a esa idea, ese tipo de entradas, esas escaleras, el que no haya ascensor, y yo creo que desde luego en el caso del parking de San Clemente sí debería subsanarse esa situación, porque supongo que muchos turistas acabarán aparcando ahí y se las verán y se las desearán con las maletas, con los carritos de los niños y pues en otros casos pues aquellas personas que tengan problemas de movilidad con la silla de ruedas. Estoy totalmente de acuerdo, es que además en el caso del parking de San Clemente yo no había reparado en esa carencia tan importante que tiene. Y sí, es absolutamente urgente reparar eso porque no es accesible a todos, claro. Y está en el centro de la ciudad. Y supongo que si el aparcamiento de Plaza de Galicia lo ha podido subsanar, supongo que ellos también podrán. ¿Y las escaleras de la estación del tren? Bueno, eso ya... Tenemos ahí las imágenes, vais a ver la plataforma y unas fuentes que tenemos, ahí está la plataforma. Nos informaron que era para 4 ascensores, pero que no saben ni siquiera dónde van a conectar la luz. Le pregunté que entonces a lo mejor no se haría por la intermodal, cómo va a empezar la intermodal, y comentaron que no tenía nada que ver. Ya lleva un tiempo ahí instalado, pero no sabemos cuándo estarán esos ascensores en funcionamiento y ya de puestos a lo mejor no funcionan nunca. Pero la cuestión es ¿de quién depende? De Adif, de Adif y Renfe, sí, no es un terreno del ayuntamiento, eso es terreno de
de Adif y Renfe. Estas son las típicas cuestiones que siempre se van dejando, ¿no? que quedan en el papel. Siempre se habla mucho de que hay que apoyar la movilidad, romper las barreras arquitectónicas, apoyar a los colectivos discapacitados. Y es todo precioso en el papel y todo se habla y todos decimos qué bien, se va a hacer todo. Y al final se tarda mucho en hacer las cosas, se van dejando. Y lo que apuntabas, María, ahora que dices, no reparaba en el tema del parking de San Clemente, ¿no? Por ejemplo, es que realmente no reparamos hasta que nos pasa algo, hasta que llevas un cochecito de un niño, hasta que se queda alguien en la silla de ruedas, hasta que te rompes una pierna. Entonces, si te das cuenta de que las limitaciones son muchísimas, pero muchísimas. Un escalón así pequeñito que te parece que eso es una tontería, es un mundo para mucha gente. Y en el caso de la estación no Eso hace es falta, increíble. es que no hace falta ni tener bebés ni estar en silla de ruedas, simplemente simplemente con la maleta. con bajar con la ¿Sabes qué maleta, que es pasa? una locura Que eso bajar se por ahí con maletas. Se solventa, lo que decimos, se solventa rápidamente lo que decía Marina al principio. Pues te das toda la vuelta y hay otra solución, que es que andas 2 kilómetros y sales. Mujer, por algún sitio saldré, ¿sabes? Entonces, como siempre, buscan la vida. Sí, y buscan esa solución por la puerta de atrás. Claro, al final el minusválido, el de la maleta, el del cochecito, va a acabar saliendo, pero claro, va a acabar saliendo dando un garbeo, lloviéndote, no hay tampoco nada que te proteja para salir dando todo a la vuelta por todo el estacionamiento. Entonces yo creo que son cosas que hay que darse cuenta, que ya estamos en el siglo XXI, que ya De todos modos, no si van a deberíamos de estar hacer hablando ya de esto. Con el proyecto de la intermodal, claro, poner ahora los ascensores, claro, ¿hasta qué punto les compensa a los de Adif y Renfe? O sea, la ciudadanía claro que nos compensa, pero a ellos... Lo que es increíble es que A se ellos pongan también les a- compensará porque Claro. tendrá más gente que pueda ir. A lo mejor mucha gente evita ir a la estación de tren. Pues no lo sabemos, pero No, o va en suponemos taxi que... ya directamente. O Suponemos sea, que cuantas más facilidades le des a la gente, más Sí. fácil será para todo. Y ya no creo que sea una cuestión de beneficio, creo que es una cuestión de bienestar general. Y aparte Creo que es un peligro, tener gente que baja por esas escaleras, yo sí que tengo visto gente bajar y subir esas escaleras mayor. No están en muy buen estado están también, claro, le están faltan rotas, trozos, le faltan trozos. Y la verdad no es fácil y gente que sube y baja por ellas con ciertas dificultades, dices, bueno, pues a lo mejor más que uno habrá tenido una demanda DIF importante con esas escaleras. Pues ahora nos vamos en avión. Y nos vamos en avión porque vamos a comentar que desde que Lufthansa, ¿no? se viene a Lavacolla, nos podemos ir a muchos sitios del mundo. Por ejemplo, a Nueva York, ¿no? ¿No es Bueno, así? a Nueva York, pero vía Enlazando. enlazando, Enlazando. directamente A ver, no. contar- Estrenamos el lunes vuelo con Lufthansa con Lufthansa a Frankfurt y en unos días, en abril, a Múnich. Y son dos enlaces importantes para Lavacolla porque, como comentabas, pues nos van a permitir enlazar con otras capitales mundiales, como por ejemplo con Nueva York, a precios que están bastante bien. Bueno, yo en publicidad, claro, he visto más o menos. Después, cuando vas a buscar en realidad el billete, el precio no es ese, pero por 450 euros más o menos a Nueva York, que bueno, creo que está bastante bien y es importante, ¿no? que lleguen compañías y sobre todo pues como una compañía del crédito de Lufthansa que llegue al aeropuerto de Santiago de Compostela. Que no solo nos vemos beneficiados nosotros porque podemos ir a muchos lugares, sino que esa línea aérea también traerá mucho turista. Pero si la utilizamos, ¿a dónde nos vamos, Mónica? Uy, nos vamos a medio mundo, porque ya te sitúas en el centro de Europa y yo creo que son destinos muy importantes y que además, lo que apuntaba Sandra, que desde allí también queda todo como muy cerca, ¿no? Porque son los destinos. Frankfurt es una ciudad que está muy bien situada, digamos, a nivel europeo, muy centrada, entonces te permite muchos vuelos de muchas y también por carretera, se une muy fácil a muchos sitios que puedes enlazar, hacer... Bueno, yo creo que es muy atractivo para los gallegos, para poder salir fuera desde allí, enlazar hacia muchos sitios y también es un reclamo importante para atraer, bueno, y además el público alemán no está nada mal, es un turista
bueno, que tiene posibles, ¿no? Y que puede llegar por aquí, por Galicia, que nos conozca, porque los alemanes tienen un objetivo muy claro, muy fácil, que son las Islas Canarias, que ya cogen directos, boom, y ya nos saltan a toda España casi. Y a Santiago vienen mucho, Vienen muchos mucho. peregrinos son alemanes. El Camino de Santiago tiene muchísima Tiene tirón, tradición sí, entre los alemanes. Pero bueno, así si que- encima se lo pones fácil, con aviones, para venirse también, bueno, pues que se animen y que se den una Y vuelta. sobre todo que es una compañía, es una aerolínea seria, Exacto. no como otras que ya solamente pensar en buscar un billete de avión ya te deprimes y te desesperas y te estresas antes de volar. Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo, María. Bueno, pero es que yo no hablo estoy por de mí. acuerdo para nada. Yo hablo por mí, por varios compañeros. Bueno, es bueno pero que haya oferta variada, que para no que todo luego- sea low para cost. que luego digan que no somos plurales, Claro. sí lo somos. Para que no todo sea ni low cost, ni líneas caras, ni... Bueno, yo creo que tiene que haber Sí. un poco de todo, ¿no? Bueno, yo vuelo encantada con todos, pero con las compañías low cost que operan aquí en Santiago también. Y ya lo he dicho en esta mesa que yo siempre he llegado antes de tiempo con ellos, así Pues yo que no. sin ningún problema. Yo no. Bueno, lo importante es que se quede, que Lufthansa siga operando desde nuestro aeropuerto y que vengan otras muchas líneas más, para que eso, lo que comenté antes, vengan muchos turistas, que creo que es lo que esta ciudad se merece y está demandando. Y ahora nos vamos a mi rincón favorito, y es el rincón favorito de Alejandra Cea, una joven traumatóloga que trabaja en Echuac, pero que es compostelana de nacimiento y de corazón, y de pro, y se quedó con esto. O meu recuncho favorito de Santiago é un soportal que hai entre a Praza da Inmaculada e a Praza do Obradoiro, porque sempre hai aí artistas cantando, tocando, acumulas ali moita xente mirando e sempre se crean ali momentos moi máxicos, como que hai menos luz, é sempre especial ese sitio. Bueno, un punto muy emblemático y muy musical. Siempre hay un gaiteiro tocando. Es que tiene una acústica impresionante, o sea, ese rincón que señala Alejandra yo creo que sí que es espectacular y a todo el mundo, a todos nos gusta, a turistas, a los propios santiagueses, bueno, no hay nadie que no se detenga, aunque Bueno, vaya yo con prisa voy a contaros y se para aunque sea un segundo, ¿no? Yo os voy a Pero contar, una es mágico. vez un colaborador del periódico me comentó: pobre arzobispo, que tiene que estar escuchando todo el santo día esa música. Y hablando de músicos, ahora comentaréis el túnel a ver qué os parece, ¿no? Pero adelantamos que cara al verano, que por las calles de Santiago cada vez hay mucho músico, mucha gente, algunos muy buenos, y lo trataremos en el programa porque me parece una cosa muy interesante, pero ya no solo desde el punto de vista del turista o de nosotros que vamos paseando y escuchamos esa bonita música, sino del que la está escuchando continuamente. Preguntaremos, pero Mónica, ¿pasabas por debajo del túnel? Ay, ese me encanta a mí también, ese sitio, es precioso y tiene algo de magia, es verdad. Y es un sitio además que creo que es como el refugio mágico. Tú fíjate, cuando llueve y vas por la Plaza del Obradoiro y de repente todo el mundo se apelotona allí, espera, y ver desde allí cómo llueve, subir, bajar, tiene muchas perspectivas para ver ese túnel, ¿no? Y creo que además de jovencitas y de niña, íbamos mucho en las pandillas cuando jugábamos, porque jugábamos incluso al escondite, fíjate, en aquellas... al escondite, me hace recordar esto, ¿no? Es ahí también excursiones de niños, y jugábamos al escondite en la plaza entre la Plaza de la Quintana, la Plaza del Obradoiro y la Plaza de Inmaculada, y ahí había muchos recovecos también para esconderte y tal, es muy divertido. Sandra, ¿tú? A mí, sin duda, me parece un lugar con mucho encanto y además es un lugar muy especial para los peregrinos porque es el sitio por el que llegan a la plaza del Obradoiro y se encuentran con la catedral, así que me parece un lugar mágico y, como decía Mónica, que también se puede disfrutar con lluvia, que ya sabéis que a mí me gusta la lluvia. Bueno, pues no se olviden de pasar por este túnel, porque realmente, sí, ya lo conocen de sobra, pero párense y escuchen la música. Y ahora les proponemos un buen plan para el sábado por la noche. El Hotel Quinta d'Auga celebra su primera noche solidaria, una gala a favor de ANACO, una cooperativa que se creó para generar autoempleo a mujeres en riesgo de exclusión social y laboral, y se dedican a la fabricación y envasado y comercialización de anchoas artesanas, una delicatessen. No se pierdan el sábado por la noche, sábado 25 de marzo, esta gala solidaria, porque aparte de las ricas anchoas,
Participan muchos artistas gallegos, ¿verdad, Sandra? Sí, participan artistas gallegos, participa bueno, gente relacionada con el mundo de la gastronomía, blogueras conocidas como Carmen Albo, Berta Castro, y es una ocasión estupenda para ayudar a esta cooperativa de mujeres, ANACO, que lo que quieren conseguir con esta iniciativa es incorporar precisamente a más mujeres a esta iniciativa, dar trabajo a más gente, así que yo animo a todas aquellas personas que puedan acudir este sábado a esa gala que lo hagan, y a las que no, que se compren las anchoas de Anaco, que están riquísimas, yo las he probado, están estupendas, y si no saben dónde las pueden conseguir, por ejemplo en Catrineta, muy cerca de la Plaza de Abastos, pues las venden y están ayudando a estas mujeres que tienen una situación complicada. Y que además esta gala la presenta Manguiña, o sea que, vamos, es un éxito asegurado, la gente se va a divertir y sobre todo porque van a estar en una gala pues muy variada, ¿no? Con un show cooking, con una subasta de arte, bueno, con degustaciones, o sea, y sobre todo pues en un lugar como esa Quinta da Auga, que es absolutamente delicioso. Pues ya ya sabes. Es que sí, perdona, la verdad es que sí, poco más puedo decir, solo decir eso, que apetece un montón, sí. Que a ver si nos sumamos muchos para poder ayudar, porque no solo ayudar, es que es ayudar y es que están realmente buenas las anchoas que hacen. Es una marca que pueden hacerla muy competitiva. Pues ya lo saben ustedes, el plan de este sábado por la noche, na Quinta da Auga. Y ya se nos acabó el tiempo. Gracias, chicas, por vuestra buena opinión de siempre, y recuerden, a pesar de las pintadas, a pesar de las barreras arquitectónicas, disfruten de Santiago porque realmente merece la pena.